Hoy en Fundamental quise conocer la opinión de un experto sobre el Índice Global de Innovación, la medición más importante del mundo en la materia. Me puse en contacto con Alejandro Martínez, consultor y estructurador de proyectos, asesor y formador de SMO Corporation, un experto en innovación, emprendimiento, estrategia, conocimiento, competencias, cultura y competitividad de las empresas. Y aquí te traigo la tercera parte de esta conversación. Digamos que uno podría pensar, volviendo a lo que hablábamos de la cultura, que hay que potenciar la cultura para que tenga, digamos, esté más enfocada hacia elementos innovadores. Pero en ese mismo marco y siendo, digamos, coherente con lo que planteaba al principio, la cultura no se transforma, la cultura se gestiona. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo va a gestionar la cultura? Pues para que innovemos. Bueno, digamos que eso no es un que tiene de una sola respuesta, pero claramente hay algunos aspectos que sí hay que considerar. Por ejemplo, en la medida en que ejemplos válidos, y yo no tengo nada en contra, como te digo, de Simón Borrero y su equipo, que todo lo contrario son muy admirables, pero en la medida en que sean ejemplos más de la realidad, o sea, no todo el mundo estudia en los Andes ni puede tener contactos con el ministerio en su momento para que lo lleve a Estados Unidos a conseguir plata. Digamos, más desde la perspectiva de la realidad, existan, por un lado, ejemplos y ejemplos no para copiar, no para querer ser ellos, no para volverse ricos, sino ejemplos más aterrizados en función de mejorar, digamos, la realidad del tejido productivo y que eso empiece a tener mucha fuerza, probablemente empiece ese cambio. Segundo, como te decía, generacionalmente ya podemos estar cambiando y en la medida en que, digamos, vayan saliendo los pensamientos un poco de los abuelos y los papás en cuanto a que eran muy tradicionalistas, eran baby boomers, etcétera, pues probablemente ya exista una visión un poco más moderna, si se quiere, en relación con plantear un tejido productivo. Pero aquí casi que hay un elemento adicional que es crítico y es de alguna manera deshacerse de paradigmas o empezar a rechazar o a romper paradigmas que no son sanos. O sea, el paradigma del se le tiene, de la plata fácil, digamos, ya sea consecuencia de la falta de oportunidades o no, que fue lo que ocurrió en Colombia en los años, bueno, Colombia siempre ha sido un escenario muy particular históricamente, pero digamos que básicamente 80s y 90s con todo lo que fue el narcotráfico, etcétera, 70, 80 y 90, incluso al principio con la bonanza marimbera, pues se crea una cultura del atajo. Se crea una cultura de hacer plata fácil y plata rápido, se crea una cultura del arribismo donde yo algo en la medida en que me muestre o tenga más poder que usted. Entonces, eso le ha hecho mucho daño al país. De hecho, de mi otro mentor, que es el doctor Jorge Gaitán Villegas, él estudió en la Alta Escuela de Estudios Económicos de París, por allá fue donde estudian los presidentes de Francia y todo. Y él desarrolló una tesis, que eso sí es una tesis doctoral, o sea, un proyecto de investigación a nivel de tesis de doctorado, en el que como que comparaba lo que hubiese sido el escenario de Colombia sin narcotráfico frente al escenario con todos los ingresos que tuvieron y con todo lo que se dio. Y pues la conclusión en la que él llegaba, por lo menos lo que me contaba, es que si hubiera dado ese escenario, Colombia hubiera podido seguir un camino de desarrollo, pero lo que se generó fue una especie de fricciones y de pensamiento polarizado y de yo soy y usted no es, yo tengo y usted no tiene, y yo haga lo que sea para tener plata y para poder hacer todas las barbaridades que hicieron. Y pues realmente eso ¿en qué redundó? En que se mantuvieran como un tejido de una élite a la cual se metieron por plata, que eso también habría que cambiarlo, y con plata mala vida, y de una gran cantidad de población que pues no tiene ni siquiera espacio para pensar eso porque tienen que sobrevivir. Claro. Entonces, tiene que ser un abordaje sistémico, lo que permita eso. El ciudadano a pie, y es, digamos, ya sea mi labor como docente en la maestría virtual de innovación, o cuando hago consultorías, o cuando hablo con todas las personas, yo empiezo, bueno, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre ser creativo y ser innovador?
porque por ahí empieza. O sea, la gente en Colombia es muy Claro. creativa, pero no es nada innovadora, porque la innovación ya implica desarrollar proyectos y además las innovaciones son marginales, incrementales y no son disruptivas radicales y no son de alto impacto. Entonces, en ese marco, pues entender en qué consiste, las ventajas de eso casi que vienen desde la misma educación. Entonces, yo veo, por ejemplo, ahorita no sé si es el SENA el que está haciendo eso o Impulsa, hay programas que buscan potenciar o fortalecer, digamos, el pensamiento innovador incluso desde educación básica y media. Y en ese marco, pues saberlo hacer, no poniendo ejemplo a Rappi, porque claramente no aplicaría cuando uno ya vende muy bien y no porque, como te digo, no es porque sean malos o todo lo contrario, ojalá no se acaben porque pues imagínate la implicación social que eso tendría. Claro. Pero poniendo, digamos, referentes más aterrizados para que la gente de alguna manera empiece a ver otras posibilidades distinto a, pues, seguir como el pasado. Y por último, y eso es muy importante, el modelo de nuestros abuelos y nuestros papás se acabó, ¿verdad? No me refiero solamente al modelo convencional, tradicional, sino casi que al liberalismo mismo, el modelo liberal, que es lo que la forma técnica de hablar del capitalismo, de acuerdo con Harari en el de Sapiens o de Animales a Dioses. Sí. Pues resulta que eso de que tú estudias para tener un puesto ya no funciona. Muy probablemente la formación esté más relacionada o con qué emprendas o con que trabajes proyectos freelance. Y eso va a ser normal, y las empresas grandes ya no van a ser las que tengan 100 años, van a ser las oficinas de proyectos, que trabajen por proyectos y que convoquen a un equipo de personas y que después la gente se vaya, pero siga trabajando en otras cosas. Entonces, el concepto mismo del modelo empresarial tiene que cambiar. Y si eso se da, entonces ya uno no va a formar a la gente para que tenga un buen empleo, uno forma a la gente para que sepa emprender, o para que sepa desarrollar proyectos. Y cuando la gente se da cuenta que puede hacerlo y que eso le puede generar, bueno, no que tenga un Ferrari pintado de llamas lo malo del mundo, sino que tenga de alguna manera la posibilidad de alimentarse bien, de tener una buena vida, de, digamos, tener una vida válida para sí mismo y para su familia e impactar su círculo de influencia, muy probablemente eso sea una alternativa distinta a la de, es que yo estudio para tener un empleo y pensionarme. Eso no existe, ¿cierto? La mitad de la gente que sale del colegio entra a la universidad y solo la mitad de la gente que entra a la universidad se gradúa. Entonces estamos hablando de que un 75%, por lo menos, sin mirar los números que te dije antes, que pues no van a tener esa posibilidad. Entonces hay que mirar casi que desde la misma educación básica cómo se les empieza a, más que hackear o cambiar el chip, dar otras realidades en las cuales ellos pueden ser protagonistas sin necesidad de ser los de mostrar o los que tienen, como te digo, el carro fino para chicanear, cuando el verdadero valor de la gente está en relación con su capacidad de reconocer el entorno, de cuidarlo y de generar adicionalmente bienestar para su entorno, para su familia y para sí mismo, sin agredir los demás, que es lamentablemente lo que ha acabado mucho el modelo liberal, que pues nos tiene peleando con 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 que no se van a cumplir, y acá en un planeta y mirando que cada vez hay menos posibilidades para las nuevas generaciones. Claro. Eso es lo que te podría decir yo, Manuel. Pues yo te agradezco muchísimo, Alejandro, es súper clave lo que has mencionado. Yo también creo que en el centro de la discusión sobre el futuro de Colombia tendría que estar la idea de la innovación, porque es lo único que nos puede ayudar a romper con esa herencia pesada del narcotráfico y de esa cultura, digamos, que gira alrededor del enriquecimiento fácil, ¿no? Exacto, de la plata fácil, muy bien. Exactamente. Pues creo que hay muchísimo más para hablar, pero no te robo más tiempo. Te agradezco muchísimo todo el color y el contexto que le has dado a esa información dura, los números que a veces no es tan fácil de analizar. Vale, Manuel, un gusto, hombre.